Es noche fantástica en los bosques hoy, pero es más seguro permanecer en casa. Para cada oso que nunca hubo, se reunirán en el bosque, tenlo por seguro, porque el día de hoy los osos de peluche tendrán un festín. Sufro de esquizofrenia. Antes de que salten a alguna conclusión acerca de mí, antes de que la palabra esquizofrenia parpadee su estima y les haga pensar en los asesinos en serie, los tiradores en masa o algo por lo igual, permítanme disipar algunas cosas. No soy Norman Bates, no soy Ted Bundy. Como cuestión de hecho, la mayoría de los diagnosticados con esta enfermedad rehuyen de la violencia. No tengo múltiples personalidades. El trastorno de identidad es una condición completamente diferente de lo que yo tengo. La mayoría del tiempo actúo igual que ustedes. Voy a trabajar, yo puedo ver la televisión, leer libros, escuchar música, disfrutar mis aficiones y pasar más tiempo con la gente que amo. Yo solo, ocasionalmente, veo y escucho cosas que realmente no están ahí. Cuando esto sucede, cuando empiezo a alucinar o a escuchar voces, son episodios por lo cual yo los refiero como experimentando una interferencia, porque eso es lo que se siente para mí. Son interrupciones en mi vida diaria. También es una buena manera para señalar a alguien de confianza, quien sepa sobre mi condición, que sepa que estoy en medio de un episodio sin tener que usar esa palabra. Yo simplemente les digo, lo siento, una interferencia ocurre, y ellos entienden. No todo el mundo tiene comprensión. Mi padre era una de esas personas. Fui diagnosticado a una edad muy temprana. Yo solo tenía 6 años cuando un psiquiatra infantil a regañadientes escribió esquizofrénico en mi tabla de diagnóstico. No es un diagnóstico asignado a la ligera, especialmente hacia los niños. La mayoría de las personas con esta enfermedad no empiezan a mostrar síntomas hasta finales de la adolescencia o a principios de los años 20. Yo tenía 6 años. Sin embargo, en forma extraña, yo considero a mi esquizofrenia como una bendición. Nunca tuve que experimentar el fenómeno de una sacudida, de que después de vivir una vida normal, de repente sientes que todo el mundo cae. Mejor ser nacido ciego que perder la vista posteriormente en la vida. Nunca he conocido otra cosa. Esto también me ha dado mucho tiempo para venir a términos con mi enfermedad y aprender a vivir con ella. Tomo medicación y mientras yo permanezca medicado, la mayoría de mis días son tan aburridos y mundanos como los días de todos ustedes. Los episodios leves siempre existirán, pero los grandes, los que pasan la escala de 8 o por encima, son pocos y distantes entre sí. La cosa más difícil sobre vivir con esquizofrenia es no poder discernir entre lo que es real y lo que no es. A veces, sí es muy fácil discernir. Si yo veo un elefante morado montado en un triciclo paseándose a través de mi salón, puedo fácilmente suponer que no es real y no pienso mucho en él. Los ataques que sí llegan a mi cabeza son los más sutiles, como responder a un teléfono que no estaba sonando, responder a alguien llamar mi nombre cuando no había nadie. A veces intento sentarme en una silla que realmente no está ahí. Este tipo de cosas puede ser muy vergonzosos cuando ocurren en público. Por eso tiendo a permanecer lejos de grandes públicos. Yo sé que muchos en público me toman como una persona muy extraña. Es como si supieran que algo no anda bien conmigo, pero no pueden descifrar de qué se trata. Otra cosa molestosa acerca de esta enfermedad son los delirios. He tenido suerte, sin embargo. No he sido atacado por delirios la manera como algunos esquizofrénicos. Yo no creo que el gobierno ha plantado un chip en mi cerebro o que he sido secuestrado por extraterrestres. No creo en teorías conspiratorias ni nada en similar. Sin embargo, siempre existe ese peligro.
Siempre tengo miedo de desviarme del camino y caer al abismo. Por eso trato de evitar cualquier cosa que podría desencadenar mis pensamientos. A veces todo lo que se toma para desenvolver mi cerebro es una simple idea que ponga raíces en mi cabeza. Una palabra, una frase, no siempre son los elefantes púrpura. A veces puede ser algo mucho peor. Una cosa que quiero evitar por encima de todo es la religión. No quiero sonar irrespetuoso para los que sean religiosos. Un engaño común de los esquizofrénicos es la creencia de que están escuchando la voz de Dios, o de que sus alucinaciones son realmente ángeles o demonios intentando mostrarles visiones. E incluso había personas bien intencionadas que me decían que yo no estaba enfermo mentalmente, que simplemente estaba dotado por Dios, que yo podía ver el reino espiritual mientras que otros no podían. Por supuesto que es ridículo. Esta enfermedad no es un regalo. Sin embargo, temo que algún día creeré en esa farsa. ¿Quién no quiere creer que son especiales de esa manera? Supongo que esa es la razón que es una cosa común entre los esquizofrénicos. Sin embargo, es muy peligroso pensar así. Como tan atractivo como la noción de ser elegido por Dios suene, la realidad es que tengo una enfermedad. No es algo hermoso, no es romántico, simplemente es así. Aparte de eso, no tengo un buen historial con la religión. Mi padre, lo mencioné anteriormente, fue un predicador bautista del sur en los bosques de Luisiana, donde yo crecí. Él era un cristiano devoto y sostuvo a su familia, yo incluido, a normas muy estrictas. Nos tenía como ejemplos para la comunidad y tomaba su posición de predicador muy en serio. En público, de todos modos. Detrás de puertas cerradas, las cosas eran muy diferentes. Mi padre bebía demasiado y tenía un temperamento de azufre y fuego infernal. Iba incluso más allá de eso. Sin embargo, mi padre tenía maldad en él, el lado de que el resto de la congregación nunca vio. Se deleitaba en su posición de poder sobre sus seguidores y eso afectó muchísimo nuestra vida doméstica. No éramos su familia, nosotros éramos su rebaño. ¿Pueden ver ustedes esta cicatriz en la esquina de mi boca? Sí, esa fue marcada con una tira de alambre de púas. Podría mostrarles mis brazos y mi espalda, pero los mantengo cubiertos. No importa el clima, siempre uso mangas largas. Tener un hijo esquizofrénico fue una noticia que mi padre no tomó muy bien. En primeras, él no creía que hubiera tal cosa. Él estaba convencido que yo estaba comportándome de esa manera para llamar la atención, reclamando ver cosas que no eran verdaderas. Entonces él se hizo más siniestro. Mi padre se ocupó con la idea de que yo, en realidad, estaba poseído, que mis alucinaciones eran visiones satánicas, que yo escuchaba la voz del diablo. En ese momento, dejé de ser humano en los ojos de mi padre. Yo ya no era su hijo. Yo era una cosa para ser atormentado cuando se le diera sus ganas. Mi padre no solamente tomaba placer en la tortura física, como las palizas, las quemaduras y los cortes, sino que también le gustaba implementar la tortura psicológica. Dejó de llamarme por mi nombre y en lugar usaba un apodo. Me decía hijo del infierno. Él disfrutaba de aprovecharse de mi frágil estado psicológico. Él decía o hacía cosas que sabía que podría desencadenar un episodio mental, para luego utilizar ese episodio como evidencia adicional de que yo estaba endemoniado. Algo que nunca se me va a olvidar. Un día, cuando tenía unos 7 años, mi padre vino a la casa borracho como de costumbre. Pero esta vez noté que llevaba algo en la mano izquierda mientras se tambaleaba a través de la puerta frontal. Al principio pensé que era una especie de rata muerta.
pero cuando lo sacó a la luz era evidente. Era un oso de peluche, rasgado en lugares, con pelaje enmarañado y áreas calvas. En una gravosa, lenta voz me arrojó el oso en mi cara y me dijo: «Aquí, ten, hijo del infierno. Lo encontré tirado en un basurero y es para usted. Cuídalo mucho. Tiene mente propia». Con esas palabras, él cayó en el sofá y quedó dormido. Mente propia. Esas palabras es todo lo que se necesitaba. Una simple frase. Una semilla fue plantada. Miraba al oso sucio que mi padre me había arrojado. Apestaba. Yo le creí cuando me dijo que lo había encontrado en el basurero. Mi primera inclinación fue simplemente tirarlo a la basura. En pocas horas, mi padre probablemente ni siquiera recordaría que me había dado un oso y ni lo extrañaría. Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí lo hacía? ¿Qué tal si se enfurecía por haber arrojado el oso? Quedándome con un apestoso podrido oso de peluche, se miraba más atractivo que cualquier otro castigo que mi padre me diese. Probablemente esto era algún tipo de juego mental. Mi padre quería ver cuánto tiempo él podría hacer que yo me quedara con esta cosa. Quería hacerme dormir con él, hacerme llevarlo a la escuela. Me quería ver comer con él. Esto parecía bastante leve comparado a sus otras torturas, por lo que pensé que yo podría aguantar. Era simplemente un oso viejo, después de todo, pero esas últimas palabras se mantuvieron filtrado en mi cerebro. Mente propia. Comencé a mirar al oso con sospecha. Cuando yo tenía 7 años, no tenía las habilidades de discernimiento para poder saber cuando una ilusión o un episodio estaba a punto de darme. Ahora estoy mucho más viejo y he vivido con esto durante muchos años. Ahora tengo habilidades y estrategias de afrontamiento que puedo utilizar para combatir este tipo de cosas. Pero entonces no lo hice. Miré los ojos de plástico del oso y podía sentir que él me regresaba la mirada fijamente. Tiene mente propia. Aventé al oso cuando llegué a mi habitación. Aterrizó boca abajo en el suelo de madera. Decidí que no se iba a dormir en mi cama. Solo lo dejaría tirado allí en el suelo. Me fui a la cama y después de lo que parecieron ser horas de permanecer acostado con un ojo fijo hacia el oso, me las arreglé para dormirme. No estoy seguro de cuánto tiempo dormí. Pudieron haber sido un par de horas o unos pocos minutos, pero fui despertado por un extraño sonido de madera. Digo madera, porque parecían ruidos de ramitas quebrándose. Cuando abrí los ojos, ya apuntaban hacia la dirección de donde el oso estaba colocado, todavía en el suelo. Pero estaba cambiando. Sus brazos y piernas peludas se torcían y se alargaban en forma antinatural con tirones raros. Esto fue el ruido de ramas crujientes que estaba escuchando. Sus brazos y piernas crecieron y se sacudían como patas de araña. Por último, levantó su cabeza del suelo. Estaba hinchado varias veces su tamaño original y desplegado a través de oreja a oreja. Tenía una fila de dientes afilados que chorreaba baba. Abrió la mandíbula y lanzó un rugido que sacudió la habitación. Sentí cómo su cálido aliento me golpeó en la cara, que yo salí huyendo de mi cama. Corrí a la sala y me dirigí a las escaleras. Detrás de mí podía oír los sonidos del chisporreteo de madera mientras la cosa se ponía de pie. Miré atrás y el oso demonio revoleaba detrás de mí, caminando con sus largas y delgadas patas, utilizando sus armas en forma de araña para clavar sus garras en las paredes opuestas del pasillo para impulsarse hacia adelante. La casa se sacudía con sus gruñidos. Cuando llegué a las escaleras, me resbalé del escalón superior y caí al piso inferior.
Me torcí el tobillo en el proceso y ya no pude levantarme. Miré hacia arriba a las escaleras y asombrando su camino hacia abajo fue esta monstruosidad. Y ya no era un oso de peluche, sino que un espantapájaros como con la piel de un oso de peluche que extendía a través de su esqueleto de madera. Abrió la boca y habló. Es noche fantástica en los bosques hoy, pero es más seguro permanecer en casa. Para cada oso que nunca hubo, se reunirán en el bosque, tenlo por seguro, porque el día de hoy los osos de peluche tendrán un festín. Grité y cerré mis ojos, deslizándome a través del suelo como una babosa. Comencé a recitar una canción de cuna, que a veces me traía consuelo cuando yo estaba teniendo un episodio. Traté de recordarme a mí mismo que esto no era real. Cuando yo estaba subiendo las escaleras, conocí a un hombre que no estaba ahí. Él no estaba ahí nuevamente. Deseo que se fuera lejos de aquí. Cuando yo estaba subiendo las escaleras, conocí a un hombre que no estaba ahí. Él no estaba ahí. Él no estaba ahí. Deseo que se fuera de aquí. Me susurraba la canción de cuna a mí mismo, más y más. Cuando abrí los ojos, me encontraba en los brazos de mi madre. Ella estaba temblando y me llamaba por mi nombre. Yo miré más allá de su rostro preocupado y me enfoqué en las escaleras. Mi padre se situaba en la parte superior de los escalones, con el oso en sus manos. ¿Qué le sucede a él ahora?, dijo mi padre. No estoy segura, contestó mi madre. Creo que él tuvo otra pesadilla. No me digas, mi padre dijo en ese tono familiar frío. Te voy a encadenar en la cama, muchacho, si no cortas esta mierda. Me arrojó el oso de nuevo y mi padre desapareció en el pasillo. Mi madre me cargó de nuevo hasta la cama. Durante las noches siguientes, esto sucedió una y otra vez. El oso se transformaba en el monstruo, me perseguía. Mi madre siempre me encontraba en diferentes lugares de la casa, escondido en armarios o en gabinetes, temblando y recitando rimas infantiles. Después de la sexta noche, mi madre le rogó a mi padre que le dejara deshacerse del oso. Ella se ofreció a quemarlo, enterrarlo, lo que fuese. Mi padre solo sonrió y dijo: ¿Te gustaría destruir un regalo que un padre le dio a su hijo? ¡Qué malagradecida eres! De alguna manera, mi padre era aún más aterrador que cualquier otra cosa que mi mente rota podría inventar. Aún así, los constantes disturbios durante la noche finalmente lo cansaron a él también. De esta manera, cumplió su promesa de atarme a mi cama. A la séptima noche, él me ató con sogas y sentó al oso en mi pecho. «Duerme tranquilo», dijo mientras él cerraba la puerta de mi habitación. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentir vibraciones en mi pecho de gruñidos que provenían del oso. Lentamente su boca se empezó a estirar con esos dientes filosos como a menudo solía pasar. Inmediatamente cerré los ojos y comencé a recitar la rima. Sin embargo, a través de mi propia voz podía oír ese sonido criptante. El oso estaba creciendo de nuevo, transformando. Abandoné la rima y en lugar comencé a gritar. Llamé a mi madre mientras luchaba contra las sogas tensas, que incluso empezaron a cortar mis muñecas y podía sentir cómo la sangre se derramaba en mis brazos. Yo podía oír voces en el corredor. Escuché la voz de mi madre primero. «Déjame ir a él, por favor. Está teniendo una pesadilla». Entonces mi padre dijo: «Déjalo de consentir. Él está empujándonos hacia la locura con ese comportamiento. ¿Deseas tú que todo esto pare?».
yo lo haré parar. Lo que sucedió a continuación es una mezcla borrosa de alucinación y realidad. Hasta el día de hoy no estoy muy seguro de lo que realmente ocurrió. Recuerdo que mi padre entró furiosamente en mi dormitorio. Recuerdo que la puerta se arrojó al abrir y estrelló contra la pared de atrás. Recuerdo el crujido que el oso hacía mientras crecía. Recuerdo la voz del oso. El día de hoy, los osos de peluche tendrán un festín. Hubo un grito. No fue el mío. Mantuve mis ojos duramente cerrados y solo repetía. Cuando yo estaba subiendo las escaleras, conocí a un hombre que no estaba ahí. No estaba ahí. No estaba ahí. Deseo que se fuera lejos de aquí. Hubo gruñidos y rugidos, golpes, sonidos de carne rompiéndose y gritos de desesperación. Luego hubo silencio. Por último, mi madre entró. Ella me vio atado a la cama y corrió hacia mí, quitándome las cuerdas frenéticamente de mis muñecas sangrientas. No veía a mi padre en ningún lugar. El oso descansaba boca abajo en el suelo de madera, como lo había hecho la primera noche cuando yo la había arrojado a un lado. Después de asistir a mis heridas y asegurarse de que yo estuviera bien, mi madre me preguntó: ¿dónde está tu padre? La miré a ella y simplemente sacudí mi cabeza. Eso fue hace casi 30 años. La comunidad supone que mi padre debe haber vagado lejos en un estupor ebrio y tuvo algún tipo de accidente. Hubo una búsqueda en los bosques cercanos, pero nada nunca fue encontrado. Todavía tengo el oso de peluche. Desde esa noche nunca se ha transformado de nuevo. Es simplemente un oso. Solo un viejo y gastado osito de peluche con ojos de plástico muerto y calvo. Cuando lo vi por primera vez me asustó, pero yo era un niño entonces. Y ahora entiendo que todo era un engaño provocado por mi enfermedad. Sin embargo, por razones que no pueda describir, tengo un cierto respeto por esta cosa. A veces las cosas más temibles de este mundo son simplemente incomprensibles, casi como yo. Después de todo, todos nosotros tenemos una mente propia.